Nosotros somos el Consorcio Forestal de Cataluña, somos una agrupación de propietarios, una asociación de propietarios que aglutinamos a los propietarios forestales en Cataluña y tenemos una cooperativa de trabajos forestales que es Serveis Forestals, donde damos los servicios a los socios para hacer toda la gestión desde la planificación de los montes hasta la gestión y la comercialización del producto, ya sea madera o sea corcho. Por ese motivo estamos dentro del proyecto GoSuber, participando en las tareas de innovación, en las tareas de escorche, con nueva maquinaria, para suplantar la falta de personal y para poder avanzar en las tareas de saca de corcho, que son unas tareas muy tradicionales hasta la fecha de hoy, y también desarrollando pues, nuevos modelos y procedimientos de trabajo y así como de gestión de los montes. Estamos en alcornocales de la zona de la comarca de la Selva, en Girona. Son alcornocales muy densos, con unos 700 pies por hectárea, de los cuales 400 suelen estar en producción y el resto son árboles que tenemos en regeneración, pensados para el día que los árboles viejos ya no produzcan corcho, pues se eliminan y tenemos un regenerado a la espera para ponerse en producción. Estamos testando la máquina del GoSuber para hacer el rayado y también estamos testando las tenazas eléctricas para hacer el ahuecado del corcho posterior. Otra de las tareas que estamos desarrollando en el proyecto GoSuber es testar a ver si el funcionamiento de la máquina nos puede ayudar en avanzar las tareas de saca de corcho durante la temporada de saca, que es en verano. Y ahora estamos sacando los datos de rendimientos para ver si realmente es efectivo hacer el rayado previo y si la máquina en ese sentido nos puede ayudar a poder sacar más corcho en verano. El turno de saca en Cataluña está de media, estamos en unos 14 años, el corcho crece más lentamente, las líneas son más espesas y es por eso que es valorado por los enólogos y los bodegueros para poner los vinos que prevén una estancia, una duración muy larga en la botella. Sí que vemos que como falta personal y la temporada de saca de corcho cada vez es más corta, pues la importancia de desarrollar maquinaria que sea útil y que nos pueda ayudar y que nos pueda hacer la saca de corcho sin tener problemas de dañar los árboles, sin tener problemas de herir los árboles, para así garantizar primero la sanidad del monte alcornocal, que es muy importante, y segundo la calidad del corcho del que estamos sacando ahora mismo y del que vendrá en futuras generaciones productivas, para así poder garantizar la máxima valoración de ese corcho y la supervivencia de la gestión de ese alcornocal. Soy María, investigadora de la Fundación Instituto Catalán del Corcho. La Fundación es una fundación sin ánimo de lucro, con ámbito científico, que su misión principal es promover e incentivar el corcho desde el bosque hasta el producto terminado. Dentro del proyecto GoSuber coordina el resultado 6, que es un subproyecto basado en las nuevas aplicaciones del corcho. El objetivo es ver las capacidades descontaminantes que puede tener un sustrato con corcho en una fachada verde. En este caso, estas propiedades descontaminantes o de biosorción que tiene el corcho ya han sido probadas en varias veces. De hecho, la responsable del departamento, la doctora Patricia Jouvet, hizo su tesis doctoral probando estas capacidades descontaminantes en hidrocarburos aromáticos policíclicos. En este caso tenemos una fachada vertical encorada en el suelo, que tiene dos columnas o pilares. Una de ellas tiene el sustrato estándar, que es una torba, una tierra vegetal típica, y en la otra se ha reemplazado la mitad de esta torba con un granulado de corcho. Granulados de corcho de distintas características que se consideran subproductos o residuos de la industria corchera. Además de las propiedades descontaminantes, también se van a mirar o investigar distintas propiedades físicas, como sería el aislamiento térmico de la propia fachada. La fachada tiene puestos 3 sensores, uno en la parte principal y 2 en la parte posterior. Estos sensores van haciendo cada minuto recogiendo datos de temperatura, humedad, partículas en suspensión y ruido, para ver estas propiedades si disminuyen al tener la fachada puesta. Las plantas que están colocadas en la fachada son producto de una investigación conjunta con la Universidad de Córdoba y la empresa Jogosa, que se han hecho unos ensayos de germinación para ver cuáles de estas plantas aromáticas y no aromáticas sobrevivían mejor en dichas condiciones.
El mix de corcho que se ha usado para rellenar los gaviones son distintos subproductos, como he dicho. Uno de ellos es el polvo de corcho, que es el que tiene menos valor, porque es el que menos salidas puede tener. El otro es un granulado de alta densidad, que normalmente se usa también para zapatos o tierras vegetales, y gran parte también es el granulado 3,7, que ya tiene uso en la parte de los tapones, pero si tiene parte de corteza o vientre que tiene mayor densidad, pues no puede ser usado en los tapones, y otra aplicación podría ser como sustrato en las tierras vegetales. La fachada tiene un circuito de agua cerrado que nos permite hacer los ensayos de descontaminación. El resultado de este estudio nos abre la puerta al uso de unos subproductos que tienen un valor añadido bajo, permitiendo una nueva aplicación tan importante como la descontaminación y tratamiento de aguas.